Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hebreos y nos hemos detenido en el capítulo 6 de este libro porque hemos estado aprendiendo cosas que son muy importantes para poder avanzar en lo que es el cristianismo. Hasta este momento pues hemos estado aprendiendo de qué forma los cristianos debemos de conocer las doctrinas elementales. Esto es algo que es muy importante, que todos ustedes puedan conocer estas doctrinas básicas como el arrepentimiento, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, que es en lo que nos quedamos. ¿Se recuerdan ustedes? El viernes pasado, acerca de la imposición de manos. Y vimos que en el Antiguo Testamento representaba la identificación de la persona con el animal que iba a ser sacrificado. Y la persona, al imponer sus manos en el cordero, se identificaba y aceptaba el hecho de que él debería ser el que tendría que estar muriendo. Y quiero ahora hablar un poquito más acerca de la imposición de manos, porque tiene también otro significado muy importante, ya digamos ya físicamente en esta etapa, ya en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver dos pasajes de la Biblia que precisamente vamos a ver de qué forma se usó esta imposición de manos en el periodo de la transición entre el judaísmo y el cristianismo, entre lo que era la ley y la gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya que estamos en el capítulo 6, versículo 2 del libro de los Hebreos, donde estamos hablando acerca de la doctrina de la imposición de manos. Capítulo 6, versículo 2. Y vamos a el libro de los Hechos, en el capítulo 6, para poder hablar de qué forma en esta transición, ya físicamente, en esta etapa en la que estamos, cómo es la imposición de manos y cómo es que cuando nosotros, cuando imponemos las manos sobre alguien, qué es lo que realmente significa. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, vamos a ver desde el versículo 3 algo que es muy importante. Vemos aquí que se usa por primera vez. Escúcheme bien, porque esto es muy importante. Espero que ustedes vayan verdaderamente identificándose con cada uno de estos mensajes. Aquí vemos que es que por primera vez donde se usa la imposición de manos. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 3. Buscad pues, dijeron los apóstoles, vieron que la iglesia estaba creciendo en gran número y vieron ellos la necesidad de buscar a gente que les pudiera ayudar a los apóstoles. Imagínense, en el primer sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 personas, fíjese bien. Y ellos, viendo ya la necesidad de sacar, pudiéramos decir, a gente, a candidatos, a personas que les pudieran ayudar en el ministerio, dice que convocaron a estos hermanos, o hicieron una convocación a la iglesia para que les ayudara a los apóstoles, y que los apóstoles no se dedicaran a arreglar las cosas que probablemente no eran tan relevantes y que podían otras personas hacerlas, como servir las mesas, hacer limpieza, acomodar las sillas,
cosas por ese estilo. Estamos viéndolo en este capítulo 6 del libro de los Hebreos. Así que en esta convocación que hicieron los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra, versículo 2, de Dios y sirvamos en esas áreas en las que la iglesia a veces necesita trabajo y ayuda. Versículo 3: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros, fíjese bien cuál era la función de ellos: persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, o sea, les gustó la idea a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, y estos los presentaron delante de los apóstoles, los cuales, escuche usted, orando, les impusieron las manos encima. Entonces quiere decir que en la iglesia primitiva, de repente los apóstoles se vieron abrumados por todo el trabajo que se requería en la obra de Dios, y pensaron en que pudieran utilizar a alguien que pudiera ayudarles a poder atender tantos y variados y múltiples oficios de la iglesia. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, les enseñó: ustedes no tienen por qué estar organizando esto y aquello. Ustedes solamente tienen 2 tareas: orar y dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Y aquí vemos nosotros que la imposición de manos en el Nuevo Testamento está relacionada con la identificación en el ministerio al cual el Espíritu Santo elige o llama a una persona, en cualquier área que tenga que ver con el servicio a Dios dentro de la iglesia. Vemos entonces que esta identificación, por eso quiero que ustedes puedan seguirme muy bien para poder comprender mejor esto y poder ustedes darse una idea de lo que significa esto, la imposición de las manos. O sea que era la identificación en el ministerio, en cualquier área en la que Dios te ha llamado a servir, ya sea del servicio de la palabra, en el diaconado o en cualquier área en la que Dios te haya llamado. O sea, cuando el Espíritu Santo llama a las personas y al imponerle las manos como ministros de Dios, reconocemos el llamado de Dios al ministerio del servicio de la palabra de Dios, y a los diáconos, que son servidores o ayudantes del pastor, para ayudar en las actividades que la iglesia necesita. Y se empleó también esta expresión para referirse a Jesús en el momento en que Él, cuando imponía las manos para sanar a los enfermos, según lo vemos en Marcos capítulo 6 y en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 40. Pero vemos que aquí lo vemos en el sentido simbólico, que significa la afirmación, el apoyo y la identificación con alguien y con su ministerio. Por eso cada vez que nosotros vemos esto, nos damos cuenta que es la forma en que el Espíritu Santo confirma el llamado de una persona para poder desarrollar algún ministerio dentro de la iglesia. Como lo pudiéramos decir en las diferentes áreas, los que nos ayudan a trabajar en el ministerio, les llama Dios a que se identifiquen a través de esa forma en el área en la que el Espíritu Santo los está llamando para poder servir.
Vemos otro pasaje también del Nuevo Testamento en donde también se emplea la imposición de manos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 22. En este otro pasaje encontramos también la imposición de manos, y Pablo aquí da un consejo muy importante para aquellos que están autorizados para imponer las manos. Sígame con mucho cuidado. Primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, le dice a Timoteo: no impongas de ligero las manos sobre nadie o sobre ninguno, ni comuniquéis en pecados ajenos, consérvate en limpieza. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, uno de sus discípulos, un joven Timoteo, un joven al que Dios había llamado para trabajar en el ministerio? Aquí la responsabilidad está dentro de aquellos que ya son ordenados. La ceremonia que afirmaba la disponibilidad y aceptación de un hombre para el ministerio, esto procedía de la práctica precisamente del Antiguo Testamento, de imponer las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado a fin de identificarse con él. Cuando dice la palabra con ligereza, se refiere a proceder con esta ceremonia sin haber hecho una investigación juiciosa, sin pasar por un periodo de preparación del candidato. O sea que estas son las áreas en las que nosotros tenemos que tener cuidado para poder seleccionar a alguien que pueda trabajar y desarrollarse dentro de lo que es el área del ministerio. Ni participes en pecados ajenos. Esto se refiere al pecado de una ordenación apresurada, que haces culpables a los participantes del pecado de aquel hombre que sirve sin ser un anciano, sin ser una persona calificada, sin ser una persona ordenada por el Espíritu Santo. Vean ustedes algo interesante. Cuando Pablo se encontró con unas personas que decían que querían ellos tener la autoridad de imposición de manos, vemos que ellos pensaban que era algo que podía hacerlo cualquier persona, algo que cualquiera podía imponer manos y poder así transmitir el Espíritu Santo a la vida de las personas a las cuales se les imponía las manos. Si lo hacemos de la forma indebida, podemos de alguna forma desviar a la congregación, como lo hicieron estas personas. Estas personas que pensaban que esto se podía comprar con dinero, le dijeron a Pablo: muere, le dijo Pablo a estas personas: muere tú y todo su dinero con ustedes. Esto no es un don que se pueda comprar, sino que es una ordenación especial que Dios hace en aquellos al cual Él elige para que puedan hacer este trabajo. Entonces, estas personas, vemos que cuando trataron de hacerlo, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando trataron de enfrentarse con los espíritus inmundos, tratando de imponer las manos en otras personas, ¿qué dice la Biblia que sucedió con estas personas? Le dijeron estos espíritus: porque tú cuando impones las manos sobre alguien, tienes que entender que te estás enfrentando a espíritus. Y cuando estos trataron de hacer lo mismo que Pablo, óiganme bien, que el espíritu les habló, el espíritu inmundo les habló a estas personas y les dijo: a Jesús conozco y sé también quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? O sea que para poder tener la autoridad de imponer las manos sobre alguien, Pablo le está aconsejando a Timoteo: tienes que tener cuidado
no imponerlos de ligereza. Tienes que conservarte puro, tienes que entender que tienes que ser calificado para no desviar la fe de otros. Y entender que no se trata de un don que se puede comprar con dinero. Y dice la Biblia que se enfrentaron con un espíritu inmundo, no solamente que los hizo correr, sino que los mandó hasta sin ropa. Dice la Biblia, aruñados, desnudos, y salieron despavoridos. Cada uno de aquellos que está en el ministerio tiene que tener cuidado la forma en que impone sus manos, porque usted va a tratar con espíritus, va a confrontar espíritus que lo pueden a usted mandar desnudo y aruñado si no tiene cuidado. Tengan cuidado cuando impongan sus manos sobre alguien. Cuando Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro, es porque Pablo quería que Timoteo, que al abstenerse de participar en el reconocimiento de líderes no calificados, que se mantuviera libre de cualquier mancha ocasionada por los pecados de otros. Y la iglesia necesitaba en ese tiempo realmente, desesperadamente, líderes espirituales calificados, como lo necesita también en este tiempo la iglesia de Jesucristo, líderes que estén capacitados, que estén verdaderamente calificados para poder hacer la obra de Dios en esta tierra. Quiero decirle que la iglesia está en esta etapa realmente necesitada de líderes espirituales capaces de poder hacer la obra de Dios. Y la selección debería de hacerse con detenimiento. Por eso vemos entonces nuevamente capítulo 6 del libro de los Hebreos, versículo 6 y el versículo 2, donde estamos hablando precisamente de esto. Tengan cuidado, no es nomás imponer las manos sobre nada, no es cualquier cosa. Cuídense, porque se enfrentan al mismo enemigo cuando ustedes lo hacen, y tienen que estar calificados para ello. Porque hay veces que pueden agarrar la costumbre de andar queriendo imponer las manos sobre todos los que le dicen, ore por mí, y ahí va a imponer las manos. Cuidado, tengan mucho cuidado. Hebreos 6:2, estamos precisamente hablando de estas doctrinas elementales que no deben de ignorar cada uno de ustedes. De la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, y luego después de la resurrección. ¿Me van siguiendo? Hebreos 6:2. En esta enseñanza vemos aquí dos cosas importantes acerca de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En la resurrección de los muertos, o la doctrina de la resurrección, vamos a entender primero lo que significa la resurrección de los muertos. Y número 2, que en el Antiguo Testamento vemos que ellos ya sabían y tenían una idea acerca de lo que era la resurrección de los muertos. Y vemos nosotros a través de la Biblia que la revelación de Dios es una revelación gradual. Adán tenía la revelación de Dios. Pudiéramos decir que Adán tenía una total entrada, o sea, totalmente la revelación de Dios. Tenía una revelación abierta, amplia, extendida, pudiéramos decir extensísima, esa revelación que Adán tenía de Dios. Y cuando el pecado entró, la revelación de Dios en el hombre se cerró completamente. Haga de cuenta que hubo prácticamente un cierre completo entre la relación Dios-hombre. Ahora ya en
Cristo Jesús, cuando el hombre se convierte a Cristo, la revelación de Dios comienza a abrirse poco a poquito, poco a poquito. Estamos dentro de un proceso donde estamos tratando de alcanzar una revelación abierta para poder conocer a Dios. Un recién convertido, vemos que no tiene mucho conocimiento acerca de Dios. Su revelación de Dios es limitada. Y digamos que este es como un rayito que comienza a entrar a la vida de esta persona recién convertida, y que ese rayito de luz que le está entrando acerca del conocimiento de Dios, de su palabra, se va expandiendo poco a poco en su diario vivir. ¿Y sabe usted qué es lo que realmente Dios desea de nosotros? Dios desea que nosotros le conozcamos abiertamente. Pero el problema no está en Dios, o sea, el problema no está en Él, sino en nuestra capacidad para poder conocerle. Ya vimos que algunos dicen en estas enseñanzas que hemos estado teniendo, muchos son tardos para ir. Y Pablo dice que deberían de ser ya maestros y todavía no tienen una revelación profunda, no tienen una revelación abierta acerca del conocimiento de Dios. Tienen una revelación muy pequeña, y vemos por lo que Pablo dice que muchos no quieren crecer, no quieren que se expanda esa revelación de Dios. Y esa revelación de Dios no está detenida, no está desarrollándose, no porque Dios no quiera, sino porque la capacidad del hombre para conocerle a veces es muy poca. Y ahí ya no depende tanto de Dios, sino que más bien depende de la persona, de la aceptación y el deseo de crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios acerca de Dios fue muy pequeña. Y probablemente les traiga algunos estudios bíblicos, quizás entre semana, para hablarles acerca de esa revelación tan pequeña que existía en el Antiguo Testamento. Porque aún vemos, no había venido Cristo. Pero sin embargo, el apóstol Pedro, óigame bien, dice algo muy importante acerca de algunos profetas que quisieron irse más allá y tratar de comprender una revelación que fuera abierta, que fuera extinta, o sea, que fuera preciosa y poder alcanzarla. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, versículos 10 y 11, que los profetas que profetizaron, oiga bien, los profetas que profetizaron acerca de la gracia que había de venir a ustedes, o sea, a nosotros, a los que estamos aquí, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Versículo 12, a los cuales les fue revelado que no era para ellos. ¿Por qué? Porque era una revelación limitada. Escúcheme bien, porque esto es preciosísimo, así como para que nosotros le tomemos valor a lo que estamos nosotros ahora recibiendo con la palabra que tenemos. Les fue revelado que no era para sí mismos, sino para nosotros, que administraban todas estas cosas que eran anunciadas acerca del Evangelio. Y ahí es donde nosotros podemos ver que realmente la revelación en el Antiguo Testamento era muy limitada. Entonces podemos decir que la riqueza que ahora nosotros estamos adquiriendo es una riqueza inmensurable,
pudiéramos decir que ahora Dios abiertamente está deseando revelarse a nuestras vidas para que le conozcamos, para que nos relacionemos con Él, para que le busquemos, para que le amemos, para que estemos verdaderamente deseando cada vez más y más como niños la leche espiritual que nuestra alma necesita para el desarrollo, para el crecimiento, para poder hacer que el Espíritu Santo controle completamente nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Qué sabían en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección? Vean ustedes la limitada revelación que existía en ellos. La resurrección, Job habló acerca de esto en el capítulo 19 del libro de Job. Por eso quiero que ustedes vayan conmigo y vean ustedes lo importante que tiene que ver esto, porque es algo que tenemos que entender. En el libro de Job, capítulo 19, vamos a ver qué es lo que ellos sabían en el Antiguo Testamento de la resurrección, y vemos que era muy mínimo lo que ellos sabían. Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé, decía Job, que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que por fin y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos me verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Ellos lo que sabían es que en el Antiguo Testamento es que el Mesías vendría a este mundo. Y también vemos que ellos tenían la noción, el conocimiento de que resucitaría, o que se levantaría del polvo, o que se levantaría de la tumba. Existía ya esa información precisamente acerca del Mesías, porque ellos tenían ese conocimiento, ellos tenían esa revelación acerca de lo que sucedería con Cristo, que sería muerto y que resucitaría y que se levantaría de la tumba, o se levantaría de entre los muertos. Al decir, yo sé que mi Redentor vive, está hablando precisamente de la resurrección, algo que era completamente ignorado en el Antiguo Testamento. Vemos entonces que muy pocos profetas del Antiguo Testamento, reyes, profetas, sacerdotes, hablaron muy poco acerca de esto. O sea que era una revelación, era una chispa solamente que algunos recibieron acerca de lo que es la resurrección de los muertos. Job estaba consciente de que él, al despertar, ya fuera en la muerte o cuando estuviera delante de Dios, él mismo sería participante de esa resurrección. Cuando dice, aunque se deshaga mi piel, aunque pase lo que pase, yo sé que he de ver a ese Redentor, que al fin también a mí me levantará del polvo. Óigame bien. Entonces también en el Antiguo Testamento sabían que las personas que murieran y que fueran salvos, o los que creyeran en Cristo, volverían a vivir, que resucitarían y que verían a Dios cara a cara. Pudiéramos decir que era la máxima revelación que ellos pudieran recibir. Pero si dijéramos, ya en este tiempo, en el Antiguo Testamento, pues, ¿qué nos dice la Biblia de la resurrección? Tenemos una amplísima palabra de Dios acerca de lo que es la resurrección.
pero estamos viéndolo solamente la revelación que ellos tenían en el Antiguo Testamento. En Isaías 26, 19, vean ustedes lo que dijo Isaías: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Y eran, pudiéramos decir, como chispazos de revelación que ellos tenían acerca de esto. Otro de los patriarcas o profetas, mejor dicho, Daniel, nos muestra lo último que ellos entendieron acerca de la resurrección. En el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 2, donde dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vean ustedes lo que decía Daniel: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero dice el versículo 3: más los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos que no todos iban a despertar la vida eterna en ellos. Síganme con cuidado. O sea, se levantarán dos grupos en la resurrección, dos grupos de entre los muertos, que los dos grupos son eternos. Ahí es donde tienen ustedes que entender la importancia que tiene de poder tener bien clarificado en sus mentes lo que es la doctrina de la resurrección. Entonces se levantan dos grupos de entre los muertos que son eternos, pero vemos que están en dos diferentes lugares. Y no solamente en dos diferentes lugares, sino en dos diferentes circunstancias. El incrédulo, dice la Biblia, que eternamente estará alejado de Dios, mientras que el creyente eternamente estará al lado de Dios. Y el término vida eterna se aplica a los creyentes, mientras que al incrédulo se le acredita vergüenza y confusión perpetua. Conscientes, o sea, digamos que la vergüenza y la confusión perpetua del incrédulo es estar con una mente, con una conciencia 100% conscientes de su condenación. Escuche esto: estar consciente de su condenación. En otras palabras, en el infierno los condenados vivirán siempre atormentados, y en el estado mental de los condenados será confusión y vergüenza eterna. Por eso es que cuando una persona se va sin Dios de este mundo, lo único que va a confrontar el día que salga de esta tierra es vergüenza y confusión. Ni siquiera por esa vergüenza y confusión que siente, ni siquiera va a poder tener la capacidad de voltear a mirar a Dios, porque no podrá ver a Dios. No lo va a poder ver. Mientras que dice la Biblia del otro grupo: los entendidos resplandecerán. O sea, los que verdaderamente entendieron el mensaje de Dios, los que abrieron su mente, su corazón, su entendimiento, dice la Biblia que seremos como Él. Primera de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere, ya sea apareciere cuando venga por su iglesia, ya sea que cuando Él aparezca esté yo muerto en la tumba o esté vivo, entonces voy a ser transformado para ser semejante a Él, porque le veré como Él es. O sea, no solamente
solamente estaremos al lado de Él, sino que tendremos el resplandor y la gloria de Él. ¡Qué precioso! Vean ustedes la grande diferencia. Si yo le preguntara a usted, ¿qué prefiere? ¿Vergüenza y confusión perpetua o resplandeciendo como Dios? Yo me imagino que usted va a decir, yo quiero resplandecer como Dios. ¿No es así? Entonces, ¿quiénes son los entendidos de los que habla Daniel? Aquellos que comprendieron la voluntad de Dios y no como los de Mateo 24, que dice la Biblia que vino el diluvio y no entendieron y se los llevó a todos. ¿Por qué se los llevó a todos? Porque no entendieron. Escuche esta palabra que es muy importante para usted, para su vida, para su comprensión en esta noche. ¿Por qué dice la Biblia que vino el diluvio y se los llevó a todos y no entendieron? Eso quiere decir que se los llevó por haber tenido la falta de entendimiento, la falta de comprensión acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso los que han entendido el mensaje de Dios se aperciben, se cuidan, buscan la forma de agradar a Dios, buscan la manera de tener una comunión con Él, buscan la forma de buscar cada día, cada instante, cada momento, tener un entendimiento profundo acerca de lo que es Dios, porque no vamos a poder escondernos de Él. Se los llevó a todos el diluvio porque no entendieron cuál era la actitud de las gentes que estaban antes del diluvio. Burla, se mofaban de Noé porque predicaba el Evangelio, porque predicaba la palabra de Dios, porque les decía arrepiéntanse porque viene un diluvio sobre esta tierra, óigame bien, que los va a abrazar a todos. Y yo me imagino que tuvo que él soportar 500 años las burlas de toda la gente en su alrededor. Y en sus mentes decían, este loco, ¿a quién se le ocurre hacer un arca en el desierto? Todavía la estuviera haciendo en un muelle donde pudiera ahí meterla al mar, no, pero en un desierto construyendo un arca, ¡qué locura! Vean ustedes que, óigame bien, a Dios le plació a nosotros salvarnos por la locura de la predicación. Por eso Pablo decía, si estoy loco para Dios. Porque lo loco del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Por eso el Evangelio sigue siendo predicado. Y el que entiende el mensaje de Dios tiene que entender que tiene que apercibirse para poder estar preparado para encontrarse con Dios en la eternidad. Tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Porque si no nos preparamos, vergüenza y confusión perpetua sobre nuestras cabezas, sobre nuestras mentes. ¿Quién es aquel que no ha entendido? El que cree que es Dios, el que sigue viviendo sin Dios. Y esto es algo muy grave y muy importante que tendremos entonces ustedes y yo que reconsiderar en esta noche. El que cree que puede hacerla sin Dios no ha comprendido. El que cree que puede hacerla sin Dios todavía no ha comprendido. El que cree que puede burlarse de Dios no ha comprendido. El que cree que no necesita la salvación no ha comprendido todavía el mensaje de Dios. Y cuando una persona que no ha comprendido se puede ver en su estilo de vida, en la forma en que se dirige, en la forma en que está él guiándose en este mundo, se puede ver que no ha comprendido. Y esto sucede todavía mucho con muchos hijos de Dios. No han comprendido. Pero el cristiano busca el reino de Dios, dice la Biblia, y su justicia. El cristiano se purifica, el cristiano se guarda, el cristiano
trata de vivir una vida agradable delante de Dios, donde quiera que esté. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde se desarrolle, está siempre buscando la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de dirigirse de acuerdo a Dios, sin importar lo que digan los que estén en nuestro entorno, sin importar que nos digan que somos unos santurrones o que somos exagerados o que somos demasiado legalistas. No importa, es la razón por la que actuamos así, porque ya hemos entendido el mensaje de Dios para nuestras vidas. Por eso el cristiano se mantiene siempre buscando el reino de Dios y su justicia. El cristiano se purifica, el cristiano se santifica, porque ha entendido que debe de vivir para Dios. Porque tenemos la promesa. Según lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos la promesa, según lo vemos en el libro de Tesalonicenses. Esta promesa que tenemos es la que nos lleva a la santificación. Por eso no desmayamos, por eso no nos cansamos, por eso no retrocedemos. Segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Tesalonicenses, perdón. En el capítulo 4 tenemos nosotros esta promesa de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Versículo 14, vamos a leer del versículo 12, perdón. Oiga bien, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que mueren en Jesús. Que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está afianzada nuestra fe. También, o sea, si Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Que fue levantado del polvo, como decía Daniel, Isaías, como lo dijeron los patriarcas, los profetas de la antigüedad. Si Jesús murió y resucitó, entonces nosotros también tenemos la esperanza de un día, óigame bien, resucitar, si Cristo no viene y nos haya vivos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que están durmiendo en la tumba. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la promesa que tenemos. Por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras: sea que vivamos o sea que muramos, pertenecemos a Jesús el Cristo. A Él sea la gloria y la honra de esta noche preciosa. Tenemos que entender que la doctrina de la resurrección es donde está afianzada la fe del cristiano. La fe del cristiano está basada en que si morimos tenemos la promesa de ser levantados. Y óigame bien, tiene un privilegio mayor el que ha muerto.
que el que esté vivo cuando Cristo venga, que Él es el que se va primero a encontrar con Dios. Digo, por si ustedes dicen algún día, bueno, si me muero, pues oiga, me va a tener el privilegio de encontrarse primero con Cristo que yo, porque a lo mejor yo voy a estar arriba. Pónganse de pie en esta noche. Damos gracias a Dios por todas sus bondades y sus misericordias. Quizás amplíe un poquito más esta enseñanza el próximo viernes, porque hay mucho que decir acerca de lo que es la doctrina de la resurrección. Ya vimos que los antiguos tenían muy poca luz de lo que es la resurrección. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar en el día en que Cristo venga por su iglesia. Que los que estén muertos van a ser despertados y los vivos transformados. Así que los que estamos vivos no les vamos a adelantar a los que están durmiendo, sino que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con voz de mando, Él es el que va a hacer posible la transformación y, óigame bien, el levantamiento de los que estén en las tumbas. Qué promesa tan preciosa tenemos. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Eso es lo que nos mantiene, es lo que nos da fuerza para poder seguir adelante. Démosle gracias a Dios